o sea, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral inducen la síntesis y la expresión en superficie de las moléculas de adhesión endotelial. Punto 3. El aumento de intensidad de fijación. Este es el mecanismo más importante para la fijación de las integrinas, para que la LFA1 se adhiera a la ICAM1, los neutrófilos deben ser activados, de manera que la LFA1 o LAF1 pase de un estado de baja afinidad a uno de elevada afinidad por la ICAM1, debido a que la integrina sufre una transformación de tipo configuracional. Durante la inflamación, el aumento de la afinidad de la FNA1 junto con el crecimiento de la expresión de la ICAM1 determinan las condiciones necesarias para que se produzcan una tensa unión leucosi-endoteliaria. Bueno, teniendo en cuenta que en la respuesta inflamatoria aguda, la migración celular que se evidencia es de neutrófilos, resulta necesario plasmar la secuencia. Esta es, 1. Activación endotelial, 2. Rodamiento, 3. Adhesión firme y 4. La transmigración. El estado de activación de los distintos leucocitos puede influir sobre la capacidad de adhesión de ellos, ya que utilizan moléculas diferentes. La transmigración se produce fundamentalmente a través de las uniones intercelulares, estando implicadas ciertas moléculas de adhesión presentes en las uniones de los endoteliocitos. Una de ellas se denomina PCAM1. Después de atravesar la capa endotelial, los leucocitos rebasan la membrana basal con la contribución de colagenasas. Relaciones entre la coagulación y la inflamación. Conjuntamente con los cambios vasculares secundarios a una lesión, también es activada la cascada de coagulación como consecuencia de la lesión endotelial y la exposición del factor tisular y la interacción de este factor 7 de la coagulación. Dos componentes específicos del sistema de la coagulación activado actúan como enlaces entre la coagulación y la inflamación. Estos son la trombina. La trombina también induce un aumento en la adhesión leucocitaria y en la proliferación de fibroblastos. Y el factor 10A, junto con el factor 5A y fosfolípidos de membrana, forman el complejo protrombinasas que activan a la trombina. Estas proteasas de la coagulación, al unirse al receptor efector de la proteasa celular tipo 1, actúa como un mediador de la respuesta inflamatoria aguda, causando un aumento de la permeabilidad vascular y de la exudación leucocitaria.
Bueno, ahora vamos a hablar de quimiotaxis. Sí. Los leucocitos alcanzan la zona de lesión mediante un proceso denominado quimiotaxis. Todos los leucocitos responden en mayor o menor medida a los estímulos quimiotácticos. Los factores quimiotácticos lo podemos dividir en exógenos y endógenos. Los agentes exógenos son generalmente los productos bacterianos. Los factores quimiotácticos endógenos son: uno es el componente del sistema de complemento, especialmente el C5A. Los factores derivados de las reacciones del sistema del completamiento afectan a diversos fenómenos de la inflamación y en estos a la quimiotaxis. Un ejemplo es el producto C5A, que es un potente agente quimiotáctico para neutrófilos. En la respuesta inflamatoria aguda, monocitos, eosinófilos y basófilos. 2. Los productos de la vía de la lipoxigenasa, principalmente el leucotrieno B4 o LTB4. El leucotrieno B4 es un potente agente quimiotáctico y activador de respuestas funcionales de neutrófilos. 3. Las citoquinas, especialmente las quimiosinas como la interleucina 8 y la interleucina 8. Las quimiosinas son una superfamilia de proteínas de bajo peso molecular. Tienen como principal acción inducir la quimiotaxis de tipo específicos de leucocitos. Las quimiosinas realizan sus actividades mediante su unión a receptores encontrados en superficies celulares. Están relacionados con la proteína G y estos contienen 7 asas transmembrana, por lo que se puede conocer como receptores serpentina. La fijación de agentes quimiotácticos a receptores específicos de la membrana leucocitaria da lugar a la activación de los fosfolipasas C. Esto produce la hidrólisis de fosfatidilnositol 4,5 bifosfato o PIP2 en linositol 1,4,5 trifosfato o IP3 y diacilglicerol o DAG, así como la liberación de calcio. Estuvo difícil. Acá tenemos, vamos a encontrar otra pregunta también, y esta es: ¿cómo vamos a diferenciar cómo diferenciar el leucocito, un factor quimiotáctico endógeno, de uno procedente del agente causante de la lesión, con el fin, de dirigirse al sitio del estímulo original? Bueno, vamos a contestar. Eso es como la migración
y posición de los leucocitos están, determinadas por el patrón de receptores que expresan para la sustancia de atracción y por la secuencia también de gradientes de quimiosinas que se encuentran. La fagocitosis. La fagocitosis y la liberación de enzimas por los neutrófilos y macrófagos constituyen dos de los principales efectos benéficos de la acumulación de leucocitos en el foco inflamatorio. Se lleva a cabo en tres pasos distintos, aunque digamos que también están bien estrechamente relacionados. El primer paso es reconocimiento y fijación del agente inflamatorio. Los agentes son reconocidos cuando están cubiertos de opsoninas. Las opsoninas más importantes son el fragmento Fc de la inmunoglobina G, el C3b y proteínas plasmáticas de fijación de los carbohidratos. 2. Englobamiento de la partícula. El englobamiento de la partícula ocurre por medio de pseudópodos hasta que se forma se forma un fagosoma. 3. Destrucción o degradación del material fagocitado. Si las enzimas lisosómicas no son capaces de destruir el agente, este se puede multiplicar e induce lesión tisular y la necrosis también. Mecanismos oxidativos. Cuando un fagocito actúa sobre un cuerpo extraño, como en el caso de una bacteria, su consumo de oxígeno aumenta un montón, así como la glucogenólisis. El incremento en consumo de oxígeno recibe el nombre de estallido oxidativo. Los compuestos de oxígeno son tóxicos, tanto para el agente patógeno como para la propia célula, por lo cual se retienen en compartimentos intracelulares. Este mecanismo se le puede clasificar en dos tipos. El primer tipo se le clasifica o se conoce como se produce la obtención de dependientes de oxígeno de un radical superóxido, que es un radical libre. Esto ocurre por la rápida activación de una oxidasa, NADPH oxidasa, que oxida al NADPH. Esto significa nicotidamina, adenina, dinucleótido, fosfato reducido. El segundo tipo implica el uso de la enzima mieloperoxidasa o MPO presente en los gránulos de los neutrófilos. Los fagocitos también pueden matar microbios mediante 4 métodos independientes de oxígeno, pero de forma más ineficiente. El primero utiliza proteínas con carga eléctrica, el segundo utiliza lisosomas y el tercero utiliza lactoferrinas presentes en los gránulos de los neutrófilos. Y por último, el cuarto tipo utiliza proteasas y enzimas hidrolíticas. El mecanismo extracelular. El interferón gamma es un promotor de la producción de óxido nítrico por parte de los macrófagos.
la fuente de las sustancias pueden ser linfocitos, células NK, linfocitos B, linfocitos TNK, monocitos, macrófagos o células dendríticas. Los macrófagos activados producen y secretan factores de necrosis tumoral. Esta citoquina mata las células tumorales y a las infectadas también por virus, y también puede ayudar a activar el resto de células del sistema inmunitario. Los signos clínicos en la respuesta inflamatoria aguda y sus mediadores moleculares. Está el rubor. Este signo se consta en la mayoría de los tejidos inflamados cuando son accesibles a la inspección y no se interponen como tal los pigmentos. Y es debido principalmente a las variaciones de flujo sanguíneo local, vasodilatación arteriolar, con el consiguiente aumento de flujo sanguíneo local, y en menor medida a la hemoconcentración y la congestión venosa consecuente. Ahora vamos con la génesis de la dilatación arteriolar. Están implicados mediadores químicos producidos por el endotelio vascular y elementos celulares del tejido, como los mastocitos. Se encuentran las prostaglandinas, especialmente la prostaglandina y la histamina, que puede ser considerada el mediador principal en la fase transitoria inmediata de la inflamación. El aumento de la permeabilidad del endotelio vascular es otra transformación crítica de la dinámica microcirculatoria durante la inflamación. Mediadores responsables de este fenómeno influyen en la hemoconcentración y la estasis sanguínea. La bradicinina es un nanopéptido vasoactivo resultado de la activación del sistema de cininas, cuya acción es breve al ser rápidamente inactivadas por enzimas cininasas, leucotrenio C4, B4 y E4. Estos son derivados del ácido araquidónico por la vía de las 5 lipoxigenasas, y químicamente se diferencian de otros leucotrenios por la presencia de cisteína. Son producidos fundamentalmente por mastocitos y por